Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 18 de noviembre del 2025, aquí como todos los días de lunes a viernes a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, de que voy a estar conversando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas. Junta de Control Fiscal dice no hemos aprendido a evitar déficit y da señales de que no se van por buen tiempo. Nada importante en esta sesión legislativa, pero muchas medidas controversiales, algunas de ellas descargadas sin informes, sin vistas públicas a última hora. Una de ellas la que le da derechos a el no nacido, al nacituros. Lo vamos a estar analizando el fin de la sesión en el día de hoy. Martes de energía con Ramón Luis Nieves, mucho que hablar de lo que ha sucedido en energía durante esta semana, incluyendo la primera plana del periódico El Nuevo Día, donde Luma aumenta significativamente los negocios de uno de sus dueños aquí en Puerto Rico. Además, con Ramón Luis vamos a hacer una evaluación de dónde está todo nuestro sistema energético un año después, ya casi un año después, bueno, un año después de las elecciones y ya casi terminando el primer año de la gobernadora Jennifer González. Y en la esfera federal, aparentemente hoy se anuncia que comienza el desmantelamiento del Departamento de Educación Federal y haré mi análisis de los últimos desarrollos en el escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein y su vínculo con Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes. Aquí como todos los días de lunes a viernes me puedes ver y escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Además me ves y me escuchas gracias a la magia del internet en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, en el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla y también simultáneamente la misma transmisión me ves y me escuchas a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net. Antes de comenzar, ya la semana que viene, es la semana de Acción de Gracias, les anticipo que voy a estar fuera, pero va a haber programa, pero se me ha pegado la fiebre del Black Friday y del Cyber Monday. Como ustedes saben, el viernes después de Acción de Gracias, los negocios hacen ventas especiales y el lunes después de la semana de Acción de Gracias, a través de las plataformas digitales se hacen ventas especiales, pero esto ha ido cambiando y ya por ahí hay muchos comercios que tienen venta especial de Black Friday. Pues quiero que sepan que en la venta de mi libro, de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y en Puerto Rico 1997-2025, se me ha pegado la fiebre del Black Friday. Y desde hoy hasta el lunes 1 de diciembre, si usted ordena en mi página de internet, acevedovilá.net, esto es solamente por internet. Si usted ordena desde hoy hasta el lunes después de Acción de Gracias, hasta el lunes 1 de diciembre, si usted ordena mi libro, lo puede obtener en precio especial, no de $49.50, sino en precio especial de $40 más el acarreo, lo que cuesta enviarlo por correo. Pero como parte de esta oferta especial, se lleva de gratis uno de mis 4 libros publicados anteriormente. Usted escoge cuál. Puede ser el libro Así fue, ahora qué, reflexiones sobre el cuatrenio 2004-2009 y sus repercusiones para el futuro, que lo publiqué en el año 2009 y que es un recuento de mis gestiones como gobernador. Puedes escoger ese, puedes escoger el blog de Aníbal, Crónicas de un desastre anunciado, que publiqué en el 2012 y es un análisis del cuatrenio de Luis Fortuño. Puede escoger Hacia la refundación de Lela y de la economía de Puerto Rico del 2014, donde comienzo a hablar del tema del estatus, que es el que desarrollo a profundidad en el más reciente libro, o Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que es el que publiqué luego del verano del 2019. Repito, si usted va a acevedovilá.net,
puede ordenar mi nuevo libro a precio especial de $40 y en esta oferta de Black Friday y Cyber Monday se lleva de gratis. Usted entra a la página, ordena y escoge cuál de los otros libros quiere. acevedovilá.net. Lo puede hacer también a través de ATH Móvil. En ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribes publicaciones PR. En ese caso, porque no lo hace automáticamente el sistema de ATH, para que incluya el acarreo, en lugar de $40 serían $45.50. Y en la parte que te permite ATH Móvil escribir algo, usted escriba una palabra que me describa cuál de los 4 libros quisiera ordenar en esta venta especial de Black Friday y Cyber Monday. Aprovechenla. Y como le dije, se me ha pegado la moda del Black Friday y del Cyber Monday. Con eso vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. La Junta de Control Fiscal envió al Congreso de los Estados Unidos un informe anual que tiene que enviar todos los años. Está publicada, hay una nota publicada donde único la había visto es en el periódico Metro. El periódico Metro le pone el siguiente titular a la nota que publicó. Déjenme aquí un segundito, como estamos en vivo. Junta advierte, sin supervisión, el gobierno volvería al déficit. En su informe anual, la entidad sostiene que el presupuesto 2026, o sea, el que se aprobó para este año, podría convertirse en el primero balanceado bajo las normas de promesa, pero advierte que la estabilidad fiscal no está garantizada una vez cese la supervisión federal. El informe lo que hace es trata de destacar lo que ellos entienden que son los logros de la función de la Junta desde que se creó para allá para el 2016. Destaca que hasta ahora, contrario a lo que habíamos creído muchos, que bajo el gobierno de Pedro Pierluisi se habían logrado aprobar presupuestos balanceados, dice que no hay presupuestos balanceados. Dice que no hemos entrado en déficit, pero es porque ellos, la Junta, han paralizado iniciativas de los gobiernos de turno. Yo creo que ese es el mensaje más serio de este informe de la Junta de Control Fiscal. En esencia, le están diciendo al Congreso que no lo sabemos todavía gobernar, que no hemos aprendido nuestras lecciones, que si ellos no hubieran estado, estaríamos en déficit en este momento. Específicamente señalan de los problemas que todavía se tienen, de que entre ellos dice el gobierno, estoy leyendo del informe, el gobierno sigue incumpliendo con la publicación a tiempo de los estados financieros auditados. Los más recientes tardaron 645 días en completarse. Comentario mío. Esa fue una de las razones, una de las excusas que usó el Congreso para aprobar promesa, que los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico no estaban listos. 2025, aparentemente estamos en el mismo sitio. La Junta dice, el nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que debía estar operativo desde el 2019, ha enfrentado múltiples retrasos, sobrecostos y reestructuraciones de contratos y ahora tiene como fecha estimada de implantación el año 2027. Nuevamente, bajo los gobiernos del PNP, se comprometieron, había que hacer un nuevo sistema de contabilidad y sigue atrasado. La dependencia de fondos federales se mantiene alta. En el presupuesto fiscal del 2026, los fondos federales representan cerca del 43% de los ingresos del gobierno. Esto per se, este comentario mío, es una tendencia peligrosa, pero en los tiempos de Donald Trump y de los recortes que vienen y que ya estamos sufriendo, es todavía mayor. Y cuando lo vemos específicamente en el área de salud, donde la dependencia de fondos federales debe andar por el 70-80%, y donde hay una gran incertidumbre si en el año 2027, con cuántos recursos federales vamos a contar en el año 2027, me parece que la Junta está levantando una bandera adecuada. Y entonces aquí está el puntillazo. Aunque el gasto operacional se ha mantenido controlado, la Junta insiste en que ese logro se sostiene por mecanismos de supervisión, no porque Puerto Rico haya adoptado estructuras fiscales permanentes comparables a los estados. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
que la legislatura se pasa aprobando proyectos, dando alivios contributivos sin saber de dónde van a salir los dineros, aumentando el gasto, aprobando nuevos programas, todo lo que hemos visto. Y eso me lleva un poco al tema de la reforma contributiva, que la gobernadora sigue hablando de ella y no dice de dónde van a salir los dineros, los cerca de 500 millones de dólares. Nota el calce. Ayer yo hice referencia a las expresiones que hizo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, sobre el tema de la reforma contributiva, y yo no tengo ningún problema de cuando Tomás hace algo que yo creo que es lo correcto, lo digo. Muchas gracias a Tomás Rivera Chatz por sintonizarnos, porque esta mañana me dedicó junto a el profesor Ángel Rosa y al periodista Normando Valentín, uno de sus Buenos Días Puerto Rico, obviamente con su lenguaje mordaz, vulgar, pero gracias, ya saben, hasta Tomás Rivera Chatz escucha Sobre la Mesa, porque cuando lo menciono reacciona. Tommy, de la misma forma que tengo la valentía, a que tú no tienes, de decir las cosas que tú haces correctamente, cada vez que haces barbaridades, y de eso voy a hablar hoy, también te las voy a seguir cantando. Acaba de tirarte para gobernador. Atrévete. Atrévete. Y ese día diremos cuáles son tus posibilidades de ser gobernador de Puerto Rico. Pero regreso al informe de la Junta de Control Fiscal. Básicamente le está diciendo al Congreso, los gobiernos de Puerto Rico, todos gobiernos del PNP, los gobiernos de Puerto Rico no tienen la disciplina de saber que usted solamente aprueba medidas para las cuales tiene recursos económicos. Y toda esta discusión de la reforma contributiva va a la médula de ese tema. Además, la Junta dice cuáles son los requisitos para irse de Puerto Rico. 4 presupuestos consecutivos balanceados bajo contabilidad modificado acumulativa. ¿Qué quiere decir eso? Ellos dicen que este presupuesto puede ser el primero balanceado, pero eso puede ser, hay que esperar a que termine el 30 de junio el presente presupuesto. Y si la legislatura aprueba y la gobernadora firma proyectos de ley que aumentan el gasto público o que reducen los ingresos dando alivios contributivos, la Junta va a decir, no voy a dejar entrar en vigor esa medida, pero este presupuesto no está balanceado porque si nosotros no hubiéramos estado, lo hubieran descuadrado. Segundo, requisito para irse. Capacidad de acceso a los mercados financieros sin la intervención de la Junta. O sea, capacidad de coger prestado por razones válidas. No es malo coger prestado. Nadie, casi salvo los multimillonarios, nadie puede construir una casa nueva para vivirla si no coge una hipoteca. Pero lo que está diciendo, tienen que poder ir al mercado. Y tercero, evidencia de manejo fiscal sostenible a largo plazo. Y dice la Junta en este informe al Congreso que ninguno de esos 3 criterios se han cumplido aún, aunque reconoce que ha habido avances significativos. En palabras sencillas, en buen puertorriqueño, la Junta no le ha dicho al Congreso cuándo creen que ellos se pueden ir. Si el presupuesto 2026 es el primero, pues sería 2026, 2027, 2028, 2029. Así que con este informe que le acaba de enviar la Junta a el Congreso, en el mejor escenario, la Junta se estaría yendo después de las próximas elecciones. A eso hay que añadirle, a ese escenario hay que añadirle la realidad de que ya estamos, Acción de Gracia está a la vuelta de la esquina, ya pasamos la mitad de noviembre. Y el presidente Donald Trump, después que votó a 6 de los miembros de la Junta, se olvidó de Puerto Rico. Hay 3 vacantes porque los otros 3 fueron al tribunal. Si no hubiera vacantes, fueron 6. De esos 6, 3 se atrevieron a demandar a Donald Trump, los otros 3 no se atrevieron. Esos 3 que se atrevieron a demandar a Donald Trump ganaron. Están en operaciones. Al día de hoy, 18 de noviembre, el gobierno de Donald Trump no ha apelado esa decisión del Tribunal Federal de aquí, de Puerto Rico. No la ha apelado, de la jueza Anton Georgi. Pero por otro lado, Donald Trump tampoco ha nombrado las 3 vacantes. Así que seguimos en una circunstancia de incertidumbre. Se lo he explicado antes.
con los 3 nombramientos que la jueza ordenó que volvieran a su cargo y el señor Nixon que estaba allí, hay 4 y la Junta está operacional. Pero de esos 4, la mayoría son de tendencia liberal demócrata. Porque aunque uno de ellos no es demócrata, la realidad es que es de pensamiento, por ejemplo, de que hay que recortarle más a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si Donald Trump nombrara, así que ahora hay un balance, usemos la palabra moderados. Si Donald Trump nombra a 3 ultraconservadores, cambia el balance y sería una junta ultraconservadora. Así que a este escenario que nos da la Junta de Control Fiscal hay que añadirle que esa incertidumbre, a mi entender, esta es mi opinión, siga atrasando todo lo que tiene que ver con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la más complicada, que es la más que ha tardado. Olvídese, recuerden que la Autoridad de Energía Eléctrica se fue en el impago antes que el gobierno central, antes que se aprobara promesa. O sea, el gobierno de Alejandro García Padilla anuncia que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene dinero para pagar antes que se apruebe promesa. Esa es la realidad. Luego, un año después, anuncia que el gobierno central tampoco va a poder pagar sus deudas y eso pues lo que nos lleva es a la aprobación en el 2016 de la ley promesa. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica es la primera que se va a la quiebra y en gran medida la que tiene un efecto dominó sobre todas las demás instituciones, corporaciones públicas y el gobierno central. Así que a este informe donde la Junta básicamente nos dice, cuando uno lo lee bien, por lo menos nos quedamos hasta el 2029, hay que añadirle la incertidumbre sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y yo soy de los que sostengo que mientras Donald Trump no nombre a las 3 vacantes, va a ser muy difícil una negociación con los bonistas. ¿Por qué? Porque los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y de eso hablaré con Ramón Luis hoy, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no van a querer sentarse a negociar con la presente Junta con la esperanza de que cuando Donald Trump nombre los próximos 3, pues ellos van a estar en una mejor posición de sacarle más dinero a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que este informe, que repito, solamente lo he visto en el periódico Metro, por lo menos a la hora que estoy ante ustedes. Ustedes saben que los martes grabo más temprano, un poco más temprano, la edición de Sobre la Mesa. Este informe de la Junta de Control Fiscal al Congreso, entonces es una advertencia. Yo creo que lo que le está diciendo al país es, no se crean que nos vamos pronto, pero le está diciendo al Congreso y al gobierno de Puerto Rico, ustedes no han aprendido la lección. Y lo tengo que decir con dolor en el alma. Es verdad. Aquí continuamente, mire, ahora mismo tenemos el proyecto de ley que no se aprobó en Cámara y Senado, pero la idea, que lo voy a discutir con Ramón Luis, de congelar la tarifa de energía eléctrica por 3 años. Esas son medidas politiqueras. Nadie quiere un aumento de la luz. Pero precisamente porque los políticos estaban tomando las decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica fue que los llevamos a la quiebra. O sea, continuamente son medidas que son la repetición de lo que nos llevó a la insolvencia, de lo que nos llevó a la quiebra. Si usted va a proponer una reforma contributiva, usted tiene que ser serio y tiene que traer de dónde va a ser los recortes específicos al presupuesto y con las consecuencias que eso tiene, o de dónde van a venir los nuevos ingresos. Y la sesión legislativa se acabó, ahorita voy a ese tema, luego de la pausa, la sesión legislativa se acabó y no hay señales de dónde está la reforma contributiva y la Junta no se la va a aprobar con esos tiros, con esos señalamientos. Yo creo que la Junta le está diciendo a Jennifer González, por favor, no me traiga una propuesta de reforma contributiva que simple y sencillamente le recorta fondos al gobierno de Puerto Rico sin decir de dónde van a salir los recursos. Esa es la realidad. Los legisladores continuamente están aprobando ampliaciones de programas. ¿Que hace falta mejores servicios gubernamentales? Claro que sí, pero todo cuesta. Y usted tiene que ser responsable y decir de dónde va a salir el dinero si usted va a ampliar los servicios gubernamentales, si va a aumentar los sueldos o si va a bajar las contribuciones. Legislar en el vacío no es alternativa y lo dije hace unos minutos.
si aprueban proyectos de ley que descuadran el presupuesto, la Junta no va a permitir que entren en vigor, pero va a usar eso de excusa para decir que el presupuesto del 2026 no está balanceado, porque eso es lo que dijo de los pasados 2 presupuestos de Pierluisi. Cuando se aprobaron, estaban balanceados, pero en el camino, el gobernador Pierluisi y la legislatura aprobó medidas que lo descuadraban. Las medidas no entraron en vigor, pero la Junta dijo, ok, el presupuesto está cuadrado porque yo existo, porque yo estoy aquí. Si yo no estuviese aquí, estaríamos con presupuesto descuadrado. Yo honestamente creo, y lo he hablado en otros foros, que nosotros, para prepararnos para salir de la Junta, hay que tomar unas medidas mucho más estrictas desde el punto de vista presupuestario. Yo pienso, eso es más complicado, pero yo pienso que hay que revisar la Constitución para darle dientes a lo que dice nuestra Constitución de que los presupuestos tienen que estar balanceados, porque llevamos demasiados años de presupuestos deficitarios y sin embargo no hubo forma de poner en vigor esa disposición constitucional. Yo creo que hay que adoptar como norma que si usted, y tiene que ser una norma que obligue a la Asamblea Legislativa, que si usted va a aumentar el gasto público, tiene que específicamente decir de dónde van a salir los recursos adicionales, y si no, las leyes no pueden entrar en vigor. Y viceversa, si usted va a reducir los ingresos del Estado, tiene que... La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 18 de noviembre, y si es martes, es día en que grabamos, y ya grabamos, el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que semanalmente hago con la licenciada Zoe Lavoy. La semana pasada no lo pudimos grabar, la próxima semana no lo vamos a poder grabar porque vamos a estar de vacaciones, pero lo grabamos hoy. Y tocamos 2 temas, uno que yo voy a analizar aquí ahora, pero que les invito a que lo busquen porque el análisis de Zoe Lavoy en este tema es mucho más profundo. Tocamos en Análisis de la Z a la A el fin de la sesión legislativa, pero con un énfasis especial a la última movida de Tomás Rivera Chat para apelar al sector conservador, que es el proyecto del Senado 504, el que le da derechos a el feto una vez es concebido. Y eso tiene complicaciones legales, voy a entrar a analizarlo ahora. Y lo otro que discutimos en Análisis de la Z a la A es la situación de, que lo voy a analizar más adelante también hoy, de el escándalo alrededor del pedófilo Jeffrey Epstein y la sorpresiva cambio de postura del presidente Trump de que se hagan públicos los expedientes de Epstein, cuando por primera vez en lo que va de este cuatrenio los republicanos abandonaron a Donald Trump, le hicieron frente y él no quería que esos expedientes se dieran a conocer. El análisis completo en Análisis de la Z a la A estará disponible en nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche. Eso es un canal de YouTube diferente bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. También lo encontrarás en Spotify y en Apple Podcast, disponible a partir de las 7 de la noche. Pero vamos precisamente al proyecto de
el PDLS 504. Ustedes me han escuchado en el pasado decirlo. Cuando usted vea una iniciativa legislativa o una iniciativa reglamentaria controversial, usted hágase la pregunta de si esto viene a resolver un problema. Y si la contestación es que no hay ningún problema, pues usted sabe que hay una agenda oculta. Que algo no huele bien. Este proyecto lo que hace es reconocer como un ser humano con todos los derechos a cuando el espermatozoide fecunda en el huevo de la mujer y ya desde ese momento es un ser humano con todos los derechos. Pregunta, ¿eso es un problema en Puerto Rico? ¿Hay algún problema con el feto, con el no nacido, con el nasciturus en Puerto Rico? En la campaña pasada, Jennifer González habló de este tema alguna vez, en los debates. Hablaron de que iban a proteger el nasciturus. En el programa de gobierno del PNP, ¿esto está? No. Esto es una agenda ultraconservadora, controversial, de Tomás Rivera Schatz, para continuar con su estrategia de coaptar a Proyecto Dignidad, de quedarse con la agenda de Proyecto Dignidad. Pero es peligrosísima. ¿Qué hace el proyecto de ley? Enmienda 2 artículos del Código Penal de Puerto Rico, donde dice, del Código Civil, perdón. Las personas son naturales o jurídicas. Eso es así, personas jurídicas son las corporaciones, las sociedades, entidades sin fines de lucro. Todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Entonces, después tiene otra enmienda que dice, los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Entonces, les invito a ver el podcast, a escuchar el podcast y ver el podcast. Este es un tema que Zoe domina mejor que yo. Así que, pero tú estás poniendo en igualdad de condiciones jurídicas a la madre y al feto. Cuando tú tienes 2 personas con igualdad de derechos, ¿qué tú estás diciendo? Que si hay un conflicto, lo tienen que resolver los tribunales. Entonces, esto levanta un montón de interrogantes. El propósito de Tomás Rivera Schatz es bien sencillo. Es ir menoscabando el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo. Es ir menoscabando el derecho reconocido en Puerto Rico, dentro de unas regulaciones, a que una mujer tome la decisión de terminar un embarazo no deseado. ¿Quién puede ejercer el derecho de esos nasciturus si hay un conflicto con la madre? ¿El padre que aportó el espermatozoide? ¿Los potenciales abuelos? Sí, dice que tiene una persona que la mujer no menoscaba la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Ajá. ¿Y quién interpreta la ley? Un tribunal. Y hay una interpretación de la década de los 80 del caso de Pueblo versus Duarte sobre lo que significa el derecho de la mujer en Puerto Rico a tomar una decisión sobre terminar un embarazo en consulta con un médico, pero eso es reinterpretable. Además, la legislatura mañana puede enmendar ese artículo. Y una vez tú lo enmiendes, lo único que estás haciendo es decirle, no estamos hablando del potencial que esto tiene sobre las complicaciones de salud de la madre. La mujer queda embarazada, el feto está perfectamente formado en sus primeras semanas, pero el médico le informa a la mujer que tiene una condición de salud de momento, o la tenía de antes.
tiene cáncer. Y hay que darle quimioterapia en este momento. Pero si le das quimioterapia en este momento, el nacituro no va a poder nacer. Entonces, ¿quién va a decidir quién tiene más derecho? ¿El no nacido o la mujer? Entonces, todas estas cosas que han estado en manos de los médicos y de la mujer, cuando tú la elevas a un asunto de derecho, lo estás poniendo en las manos de abogados y de jueces y juezas. Y repito, esto no viene a resolver ningún problema en Puerto Rico. Se aprobó por descargue el jueves pasado también. Información que yo tengo, estaba en la comisión de José Che Pérez. Información que yo tengo es que José Che Pérez le había dicho a personas interesadas en este tema, particularmente a grupos feministas, que no se iba a aprobar. Pero en esta blandenguería de Johnny Méndez, respondiendo a las presiones de Tomás Rivera Chat, obviamente es un proyecto de Tommy, lo descargaron. De la misma forma que descargaron el de limitación al acceso a información pública. La única diferencia es que Che Pérez tuvo la valentía de votarle en contra al de acceso a información pública, pero a este le votó a favor. Y como no le hicieron enmiendas, no está en comité de conferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya va camino a la fortaleza. Ese proyecto se aprobó en el Senado a pesar de que la secretaria de Justicia dijo que había que enmendarlo y que ella lo respaldaba solamente si se hacían unas enmiendas específicas. No le hicieron las enmiendas específicas. Yo no sé lo que va a hacer la gobernadora, pero yo creo que la gobernadora debe reconocer, número uno, que este no es su issue. La gobernadora es provida, está en contra del aborto, pero es que este no es un proyecto sobre el aborto, este es un proyecto más complicado. No es parte del programa de gobierno del PNP. Y le voy a decir algo, lo dije en el podcast, en más detalle. Si la gobernadora cree que este proyecto no es bueno, si la gobernadora cree que este proyecto no es necesario, que este proyecto lo que hace es crear unas complicaciones legales donde no las había, y su única preocupación es que este proyecto es de Tommy, Jennifer, ya tú has firmado bastantes proyectos este año que son iniciativas de Tomás Rivera Chat, con los cuales deep inside tú no estabas de acuerdo y si hubieras sido legisladora tú no los hubieras presentado. Y a pesar de que llevas un año entero complaciendo a Tommy con el proyecto de los tratamientos hormonales, con el proyecto de libertad religiosa, a pesar de eso, mientras más poder tú le reconoces a Tomás Rivera Chat, Jennifer, más poder siente Tomás Rivera Chat de darte una puñalada en la espalda cuando le da la gana. Yo quisiera pensar que la gobernadora va a hacer lo correcto en esta ocasión y le va a dar veto de bolsillo al PDLS 504. Si quieren una mejor y más profunda discusión sobre este tema, análisis de la Z a la A, disponible hoy a partir de las 7 de la noche. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 18 de noviembre del 2025. Bueno, el tema de los operativos anti-inmigrantes en todo Estados Unidos. Pero lo que nos toca a nosotros aquí en Puerto Rico, en el caso nuestro, son, como sabemos, fundamentalmente dirigidos contra la comunidad dominicana. Ayer yo estaba almorzando en un restaurante cuyo dueño era dominicano, me reservo el nombre porque va ahí. Y la realidad es que el daño político que se ha hecho a la gobernadora con esa comunidad puede ser irreversible y el PNP va por el mismo camino. Porque tampoco a nadie dentro del PNP. Miguel Romero ha tratado de mantener distancia, pero nadie ha salido a defender abiertamente a esa comunidad. Ayer discutíamos que la alegación de que la policía de Puerto Rico cooperó con el operativo de Capetillo, donde las imágenes que se vieron, la realidad es que yo me crié y hubo momentos de tensión en Puerto Rico durante la vida que llevo. Pero lo más, tú ver
oficiales del orden público, en este caso agentes federales, haciendo operativos enmascarados. O sea, que tú no le ves el rostro, que tú no los puedes identificar. ¿Qué justifica que un agente del orden público no deje que usted le vea el rostro? Solamente hay dos justificaciones. Una, que ese agente está en un operativo contra unos criminales tan y tan peligrosos, con unas ramificaciones que si le ven la cara, después lo pueden mandar a matar. Y por ejemplo, en lugares como México y en los operativos contra carteles de droga, pues muchas veces los agentes actúan de esa forma. Es más, ha habido lugares donde los jueces que van a enjuiciar los protegen para que no los vean. Esa es una de las justificaciones. La otra es que el agente del orden público hace el operativo enmascarado para poder hacer lo que le dé la gana y nadie lo puede denunciar. Y lo que se está viviendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, con los agentes federales haciendo operativos para arrestar a personas que están desarmadas, que son obreros de construcción, que son cocineros, que son mujeres. La razón por la que van enmascarados es para poder hacer lo que les dé la gana. Y esa es la realidad que se está viviendo en Estados Unidos y en lo que nos toca a nosotros en Puerto Rico. Como les dije ayer, Joseph González trató de distanciarse, pero al día de hoy no se ha podido explicar por qué, luego del operativo en Capetillo, acabaron en el cuartel de Río Piedra. Que si en el parking, que si no en el parking, que si tenían que darle asistencia médica a una persona que le dispararon con un taser. Pues, ¿y por qué las otras veces no van a los cuarteles de la policía de Puerto Rico? Así que ese tema de la colaboración del gobierno de Puerto Rico está ahí. Al día de hoy tampoco sabemos si va a prevalecer la postura de la gobernadora de que ya no tenía objeción de que el Departamento de Obras Públicas entregara los documentos que le pidieron las autoridades federales sobre las licencias de conducir solicitadas por ciudadanos que no tienen su estatus regulado aquí en Puerto Rico, o si va a prevalecer la posición de la Secretaría de Justicia, que iba a pedir reconsideración y quizás apelar esa determinación. Leo de un comunicado que yo no entendí nada hoy de la Secretaría de Justicia. Declaraciones de la Secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, sobre información del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El Departamento de Justicia, bajo mi dirección, mantiene ante los tribunales varios casos importantes y con alto grado de complejidad. Algunos de estos son de gran relevancia e incluso podrían tener implicaciones para el gobierno en otros casos pendientes. Con el único propósito de salvaguardar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, a quienes representamos cada día, debemos guardar estricta confidencialidad sobre la información relacionada con algunos de estos casos. Aunque la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos que han regido mi estancia en el servicio público, ante esa realidad, asumo total responsabilidad sobre las decisiones en lo concerniente a este caso. Por tanto, mientras estos procesos estén ante los tribunales y hasta que las decisiones de los tribunales vengan finales y firmes, no emitiré declaraciones públicas al respecto. Yo no entendí. Pero lo que interpreto es que el Departamento de Justicia, contrario a lo que dijo la gobernadora la semana pasada, que ella no tenía ningún problema con que entregaran la información, no la va a entregar y va a seguir peleando en los tribunales. Y a todo esto, pues hay que añadirle, nota del periódico El Vocero de hoy, federales redoblarán medidas de seguridad durante operativos migratorios. Una nota de Pedro Menéndez Sanabria, el agente especial a cargo de interino de la oficina local de la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Yariel Ramos, aseguró que las agencias federales redoblarán las medidas de seguridad durante sus operativos migratorios ante lo que perciben como un aumento de hostilidad en contra de sus oficiales. Cita textual. En los pasados meses han incrementado los ataques violentos contra los agentes federales. Hemos visto agresiones con objetos contundentes, golpes y heridas a agentes.
También intentos de atropello con vehículos, choques contra vehículos oficiales y persecuciones. Yo no he visto nada de eso. Sí, yo he visto puertorriqueños gritarle, ejercer su derecho a la libre expresión. Eso lo he visto. Pero decir que le han tirado con objetos contundentes, que han herido a gente, que le han tratado de atropellar con vehículos. Aquí lo que hemos visto, lo que se ha visto en video en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, particularmente a la mujer embarazada que la tumbaron al piso, es el uso de fuerza excesiva y de violencia de parte de las autoridades federales. Que aquí en Puerto Rico, contrario a Estados Unidos, no hay una animosidad, pues por las coincidencias desde el punto de vista culturales, lingüísticas que tenemos con los hermanos, históricas que tenemos con los hermanos dominicanos. Pues sí, eso es cierto. Y aquí el puertorriqueño intuitivamente va a defender a un inmigrante que los federales se lo vayan a llevar, pero lo va a defender, pues, avisándole, gritando. Digo, eso no es solamente de Puerto Rico. He escuchado en lugares de Estados Unidos que las comunidades se han organizado precisamente para evitar estos abusos y en algunos casos para evitar que se los lleven. Ahora, lo que sí sienten los puertorriqueños y particularmente los hermanos dominicanos es dónde está su gobierno, dónde está el gobierno de Puerto Rico, dónde está el gobierno de Jennifer González parado en estos temas. Y la percepción, que yo creo que coincide con la realidad, es que por más que Joseph González, quien viene del FBI, quien fue y en su mente es un federal, no ha renunciado a su puesto, está prestado aquí en Puerto Rico, la percepción que todos tenemos es que las autoridades federales, que la policía de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico son colaboradores entusiastas de estos operativos de las autoridades federales. Si quieren demostrarle al país que eso no es cierto, secretaria, desista de la reconsideración o apelación a la demanda de la ACLU, que ya el juez Cuevas ordenó que el Departamento de Obras Públicas entregue la información que se le ha pedido. Lo dije ayer y lo repito. Hay quienes creemos que no hay ningún subpoena que hayan presentado las autoridades federales al Departamento de Obras Públicas. Que aquí lo que sucedió es que alguien de los federales se enteraron y le dijeron, oye, en Puerto Rico hay una ley que una persona puede sacar la licencia aunque no tenga prueba de su legalidad en Puerto Rico. ¿Cuántos tú tienes así? Creo que son 6,000, no me acuerdo. 6,000 o 60,000. Nosotros tenemos miles bajo ese criterio. ¿Tú me lo puedes enviar? Sí, yo te lo envío. Lo correcto hubiera sido, no te lo voy a entregar. Quiero que me lo envíe. Pues llévame al tribunal. Si el DTOP hubiera entregado esos expedientes porque había una orden de un tribunal federal, yo sería el primero en decirle, no tenía más remedio. Pero aquí, nuevamente, la falta de claridad de cuál es la posición del gobierno, pues lo que hace es que genera mayores suspicacias en si nuestro gobierno está defendiendo en esta ocasión a los hermanos dominicanos que viven aquí. Y la primera impresión, se los he dicho, lo que hizo la gobernadora en enero, cuando le dijo a la comunidad dominicana, tranquilos que esto no tiene nada que ver con ustedes, la dejó sin credibilidad ante ese sector tan importante de la sociedad puertorriqueña. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, mucho que hablar. Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Regresamos con Ramón Luis luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía.
Y con ese ritmo no navideño, sino rockero, ya ustedes saben que Ramón Luis está aquí en los estudios en Martes de Energía, luego que estuvo por Italia, comiendo pasta, bebiendo buen vino en Madrid. ¿Cómo la pasaste? Espectacular, fue un viaje de ensueño, de verdad que nunca había ido a Italia y fue, para mi esposa fue una cosa bien increíble, de verdad, y obviamente lo pasamos muy bien. Muy bien, muy bien. Y lo mejor de todo, con todo lo que comí, no sumé 1 libra porque caminamos un montón. En esos viajes uno camina mucho y eso te mantiene en shape. Mira, antes de entrar en los temas, yo lo dije ayer en el programa, mañana va a haber un evento en Cagua, donde tú eres uno de los ponentes sobre los 35 años de la enmienda Vizcarrondo. Si puedes un poquito pues aprovechar y invitar a la gente. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Pues básicamente mañana miércoles 19 de noviembre, en la sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Cagua, se va a celebrar un conversatorio sobre los 35 años de la enmienda Vizcarrondo. La enmienda Vizcarrondo, en resumen, fue una propuesta de la entonces presidente de Proela, luego presidente de la Cámara y juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vizcarrondo, en una asamblea que hubo en Ponce en 1990, donde él propone que el desarrollo del ELA sea con este lenguaje no colonial, no territorial, ¿verdad? Que es un tema de mucha controversia a través de los años. Y en este año, precisamente, se cumplen los 35 años de esa enmienda que pasó a la historia política de Puerto Rico. Y ahí vamos a estar en una mesa moderada por la amiga licenciada Ingrid Colbert Rodríguez. Vamos a estar Marco Antonio Rigao, Tony Fajar Zamora, Luis Vega Ramos y este servidor comentando sobre los 35 años de la enmienda Vizcarrondo y sus efectos políticos, etcétera. Así que los invitamos a las 6 de la tarde. Yo estuve allí de espectador. ¿Tú estuviste en la asamblea de Ponce? Yo tuve la asamblea de Ponce, yo era asesor de Hernández Colón, pero no tenía ningún, como digo en el libro, en esa época yo no tenía un rol en el tema de estatus, y fui de los que nos quedamos como sorprendidos. Diablo, aquí ha pasado algo histórico, pero fue como tan rápido. Así que sí, estuve allí, pero no tenía ningún rol protagónico. Bueno. Así que lo invitamos mañana en la sala Carmita Jiménez, en el Centro de Bellas Artes de Cagua a las 6 de la tarde. Como te dije fuera del aire, mis excusas, quería ir, pero tengo un compromiso familiar. Ya me excusé con Carlitos Vizcarrondo también, se lo dije a Luis Vega, así que, pero vale la pena que se den la vuelta por allá mañana. Y ese tema, pues, es muy directo al libro que acabo de publicar y menciono obviamente como uno de los momentos de reafirmación del pensamiento del Partido Popular, precisamente la aprobación de la enmienda, y pongo el texto de la enmienda porque hay muchos intentos de confundir a lo que de verdad dice la enmienda. Bueno, energía, tuviste 2 semanas fuera, han pasado un montón de cosas, no ha habido mega apagones por lo menos. ¿Por dónde comenzamos de tantos temas de actualidad? Digo, Aníbal, y no debe haberlos en los próximos meses porque ya estamos en la etapa donde baja la demanda energética. Pues está el frito navideño y la gente prende menos el aire acondicionado. Exacto. El aire acondicionado tiene que jalar menos porque afuera hace menos calor, así que eso es verdad. Sí que es positivo. Por lo menos. Es positivo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Estamos en el proceso de la revisión tarifaria, que ya llevamos creo que una semana de vistas públicas. Eso ha producido noticias interesantes. Tenemos los 2 contratos que se llevó Qantas, que ya pasan los $600 millones, que es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día de hoy. Pero tú escoges por dónde empezamos. Son las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la mesa en Radio Isla 1320. Pues fíjate, Aníbal, yo creo que podemos hablar un poco de la revisión tarifaria. La revisión tarifaria, las vistas, yo no le llamaría vista pública necesariamente, porque eso implica como algo legislativo. Estas son unas vistas de adjudicación, son como un caso de tribunal. Y que quizás es bueno brevemente explica el proceso, sí. Básicamente... Y tú estás participando con un cliente. Sí, yo soy abogado de una entidad que se llama Solar United Neighbors, siempre lo digo para que... Sí, para que esté claro el récord. Esté claro, que de hecho un evento que ocurrió previo a las vistas fue que Solar United Neighbors y CESA, que es la entidad que agrupa las compañías solares, junto a Luma se llegó a un acuerdo que fue avalado por Scott Hempling, que es el examinador, que es como si fuera el juez. Sí, básicamente el principal de estas vistas. Se llegó a un acuerdo para no tocar lo que llamamos los solar policies, las políticas solares
particularmente la medición neta. Y o sea pues, que la es una Junta, victoria. y con eso, la Junta es otra cosa. No tocarla en el proceso de la revisión de tarifa. O sea, en otro foro, pues ya se está discutiendo o se podrá discutir, pero no en la revisión tarifaria, y creo que es una victoria por lo menos en este proceso. Muy bien. Pero si la revisión tarifaria, Aníbal, es una iniciativa que surge, es un mandato en ley que surge de la ley 57 del 2014, la reforma energética que hemos discutido muchas veces en el programa, que básicamente lo que busca es que cada 3 años la Autoridad de Energía Eléctrica primero, y ahora Luma, que es el que administra el sistema, somete una propuesta al negociado de energía sobre la tarifa básica. Y esto lo hemos hablado en algunas ocasiones aquí. Mucho. La tarifa básica es de donde sale el dinero para operar el sistema eléctrico. Y esto cubre lo que hace la autoridad, lo que hace Luma y lo que hace Genera. O sea, no toca los otros temas de compra de combustible, no toca el tema de la tarifa básica. Y para eso, Luma entonces ya hizo una propuesta en este verano sobre la tarifa que desea, ¿verdad? Y ahí el negociador de energía estudia esa propuesta. Y aclárame, yo Sí. he leído que Luma pidió un aumento de 11 centavos el kilovatio. Correcto. Y eso incluye a Genera y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, Luma dice, mira, pues... O sea, que no es para, y no estoy aquí defendiendo a Luma, o sea, no es que Luma dice necesito 11 chavos para mí, es que Luma dice de lo que mandó la autoridad, de lo que mandó Genera y lo que yo necesito, 11 centavos. Correcto, y bueno aclarar, Aníbal, que Luma, tanto Luma como Genera se les paga un pago fijo por operar el sistema. Esto de la tarifa base es un análisis de lo que cuesta operar el sistema eléctrico, pero de lo que pidió Luma, el negociador dijo, bueno, te voy a conceder esto como tarifa provisional, que es 1 centavo y pico. Que es el que ya está en la factura. ¿Y para qué se impuso esa tarifa provisional? Que fue uno de los 2 aumentos que ocurrieron ahora en septiembre. Para que entonces cuando termine el proceso de revisión tarifaria se establezca algo que se llama una tarifa permanente. Así que esa tarifa provisional se va a convertir en permanente. Si la permanente es menor a la tarifa provisional que estamos pagando ahora, pues hay un proceso de devolución de los chavos que hemos pagado de más a los abonados. Y si Eso no, pues no se va a queda pasar, igual. eso no va a Así que pero eso son básicamente las reglas. Se supone, Aníbal, que este proceso ocurriera cada 3 años. Y de hecho, paro aquí un momento. Una de las razones que explican la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que justifican que la legislatura, últimamente el Senado, se haya propuesto esta revisión tarifaria, es que por 28 años la Autoridad de Energía Eléctrica no revisó su tarifa básica. O sea que en el momento que necesitaba dinero para operar, por no subir esa tarifa básica, por el impacto político que eso pudiera tener, tuvieron que incurrir en muchas de las tácticas financieras que la llevaron a la quiebra. Esa es una de las razones. Pero la primera revisión tarifaria entró en efecto en el 2017. Después pasaron unos eventos, la quiebra de la autoridad, otros eventos en el país, que no permitieron que entonces en el 2020 que tocaba, que era el año de la pandemia fuerte, se revisara. Pero ahora se está revisando ahora, ya se hizo la propuesta y esta semana pasada comenzó el proceso, que es un proceso como si fuera de tribunal. O sea, ahí pues se le hacen preguntas a los distintos testigos. Las partes traen peritos. Luma, que es el proponente de la tarifa, pide objeciones a cada rato por objection, o sea, como si fuera un caso de tribunal. Y estas vistas van a durar hasta casi finales de diciembre. Y hasta ahora que ha salido más o menos. Bueno, Aníbal, ha salido un montón de información bien interesante. Una cosa que nos enteramos que Luma paralizó el programa de despeje de vegetación, que el tema de la falta de despeje de la vegetación es una de las razones que explica los apagones, y de las razones principales que causan los apagones, y eso pues es algo escandaloso, ¿verdad? También ha salido mucha información relevante. Hace poco estuvo una vista, se estaba discutiendo el tema de las interconexiones de energía renovable a gran escala con la autoridad. Bueno, ha salido mucha información muy importante, muy relevante. Una bien importante, discutida contigo fuera del aire. Hay por ahí una propuesta corriendo, que no está escrita en piedra, pero hay una propuesta corriendo de incluir una cláusula para comenzar a recobrar o a cobrar básicamente por el pago de la deuda. Eso es algo bien controversial porque, como tú sabes, la quiebra de autoridad todavía no se ha resuelto. Y no sabemos cuánto vamos a terminar pagando, si algo. Y no se ha resuelto, y con la vacante de los, yo lo comentaba en el segmento anterior,
que el hecho de que Donald Trump no acaba de llenar las 3 vacantes. Estamos en noviembre. Yo creo que eso lo atrasa todo, porque si tú eres bonista, tú vas a estar esperando a que Trump nombre 3 ultraconservadores que tú crees que te van a defender tus intereses, y tú decís, ¿para qué yo me voy a sentar a negociar con esto? Si a lo mejor si dentro de un mes llegan estos 3. Exacto. Pero, o sea, estamos en noviembre, mediados de noviembre. Así que son temas que ya han ido surgiendo y todos los días sale información nueva. Son unas pistas bien extensas que duran, todos los días duran 8 horas diarias, no menos de 8 horas, y va a terminar como el 19 de diciembre. De ahí entonces pues se pasan a otras etapas procesales. Así que en el primer trimestre, posiblemente del 2026, deberíamos tener ya una decisión sobre cuál va a ser la tarifa permanente. Bueno, pero todo eso es académico, porque la legislatura va a aprobar una congelación de la tarifa por... No te rías. Si nuestra gente estaba ya celebrando, ¿qué pasó? Imagínate. No, fíjate, Aníbal, yo leí la noticia cuando estábamos estando en el salón de vista, y es como que, pero ¿qué le pasa? Y lo lamento mucho, porque no se puede jugar con las emociones del pueblo. Y no solamente con el pueblo como abonado, sino también con los sectores de desarrollo económico que tanto están sufriendo, nuestros pequeños y medianos comerciantes, etcétera, prometiéndole moratoria que realmente pues no tienen base ni legal. Obviamente esa moratoria que aprobó la Cámara en los pagos de la luz por 2 años, no se aprobó, que yo sepa, no se aprobó en el Senado. No se aprobó en el Senado. Pero es una medida, lamentablemente tengo que decirlo, una medida irresponsable, que no se le dice la verdad al pueblo. Si fuera así, pues tuviéramos moratoria hace 10 años y no subía nunca la luz, que estaría bien, pero eso colapsaría mucho más el sistema eléctrico de lo que ya está. Ok, el periódico El Nuevo Día hoy nos tiene una... Ahorita vamos a ver el stock market, New Fortress Stock Watch. Afiliada de Quanta se suma a la reconstrucción. Yo honestamente no... Hay datos interesantes ahí, pero ya esto se sabía, en el sentido de que le dieron 2 contratos aprobados por la Junta de Control Fiscal que suman más de $600 millones para la parte de la reconstrucción. Me llama la atención, no digo, tú puedes comentar ahí, pero me llama la atención que cuando habla el presidente de esta compañía, que es una subsidiaria de Quanta es una de las 2 dueñas de Luma. 2 cosas me llaman la atención. Una, que según la nota de Manuel Guillama Capella, que es el corresponsal de energía y de otros temas, pero de energía, es la primera vez que yo escucho que la especialidad de Quantas no es administrar un sistema utilidades de distribución, sino que la expertise de ellos es construir, o sea, proyectos de reconstrucción eléctrica. O sea, lo mismo de Genera y New Fortress. Sí, bueno que voy a leer el capítulo. Qué bueno que lo pongan en esa línea. Los también. proyectos que QSS encaminará como contratista en el sector eléctrico son el tipo de gestión por la que el conglomerado, con más de 200 afiliadas en Estados Unidos y otros países, y una fuerza laboral estimada en 60,000 trabajadores, es conocido en el mundo, en contraste con la operación diaria de un sistema eléctrico como la que acometió Luma en el 2021. O sea, hoy me estoy enterando que para lo que contratamos a Luma no es para lo que ellos eran expertos, igual que para lo que contratamos a Genera no era para lo que ellos eran expertos, que ellos eran expertos para esto que se han llevado ahora. Y lo otro que me llama la atención en la nota del periódico es que el presidente de esta subsidiaria de Quantas dice, así se Luma se va, nosotros nos quedamos, pues ya nos dieron un contrato de 600 millones de pesos. O sea que si mañana cambiamos a Luma y viene Emerson Electric, ese contrato está adjudicado y ellos van a estar aquí 3 o 4 años haciendo la reconstrucción. Eso era lo que de verdad querían. Ahora yo lo entendí. E igual con New Fortress. Por eso, New Fortress lo que quería era vendernos el gas natural, y esto es lo que quieren, llevarse los contratos de reconstrucción. Exacto. ¿Qué te parece? O sea, es bueno precisar, Aníbal, como tú bien lo haces, de que tanto Luma como Genera, primero que no eran compañías que existieran antes de que se les otorgaran los contratos. Digo, se incorporaron previo a eso, pero no eran compañías de trayectoria. En el caso de Luma no existía ni siquiera y no tenía una trayectoria operando un sistema eléctrico, ni tampoco ATCO ni Quanta. ATCO es la compañía canadiense que es parte del consorcio, no son compañías expertas operando utilidades eléctricas, ¿verdad? Y en el caso de Genera tampoco existía. De hecho, es un startup que organiza New Fortress,
para operar las plantas. Así que aquí hay dos problemas. En primer lugar, de hecho, es importante señalar, tanto Luma como Genera se les paga un cargo que es bastante fijo ahí, tiene unos incentivos y unas cosas, pero son unos cargos. Esto es aparte. Esto es, como tú dices, la razón por la cual el andamiaje contractual que se aprobó aquí, desde la ley 120 del 2018 y los contratos de concesión a estas dos compañías, daban el espacio para que las compañías, sus afiliadas o subsidiarias, pudieran contratar directamente con esa entidad que es parte de ellas mismas. Y ahí tenemos el resultado. De hecho, entiendo que esa compañía, ¿cuánta? Service, qué sé yo, qué. Sí, no, que se incorporó. Puedo estar incorrecto, pero entiendo que está incorporada en Puerto Rico. Te incorporas en Puerto Rico inmediatamente después que se llevaron el contrato y tienen los camiones aquí hace 2 años. Lo que pasa es que no habían podido firmar el contrato. O sea, ahora yo entiendo. O sea, Luma no vino a Puerto Rico para hacer dinero administrando el sistema. Luma vino a Puerto Rico para ellos mismos contratar a una de sus propias compañías con los fondos federales. Eso, yo creo que digo, ese y ojalá ahora hagan el trabajo, pero por amor a Dios, o sea, no nos engañen. Esa yo creo que es la conclusión Aníbal, y Puerto Rico ha estado atrapado, básicamente, o el gobierno de Puerto Rico provocó que el pueblo de Puerto Rico estuviera atrapado por esquemas de privatización que realmente terminan no favoreciendo a la gente, sino privilegiando a unas compañías que se organizan para estos propósitos, y realmente pues es muy lamentable que esto esté ocurriendo, pero ese contrato ya está aprobado, se va a ejecutar. Yo estoy seguro que ellos hacen un buen trabajo en la parte de reconstrucción, eso no debe haber quizás mucha duda, pero esa es la realidad. Así fue que se montaron estos contratos de privatización que realmente pues al momento todavía no hemos visto cuál ha sido el beneficio real de los mismos. Bueno, el SAR de Energía dijo que le va a cobrar 40 millones a New Fortress por el diésel que quemamos cuando ellos no nos trajeron el gas natural. ¿Qué te parece? ¿Eso de verdad se puede poner en vigor? ¿Esto es otro bluff que después...? Sí, aparentemente el contrato cubre esta contingencia, que cuando New Fortress no supla el gas natural que está obligado, y si el gobierno de Puerto Rico está obligado entonces a quemar combustibles más caros, poder cobrar la diferencia. Me imagino que esto se sumará a las disputas que ya han sido planteadas por el gobierno de Puerto Rico contra con respecto a New Fortress, ¿verdad? Esto, claro, esto es importante. New Fortress no es Genera, ¿verdad? Esto es una disputa directamente con New Fortress. El gobierno de Puerto Rico ahora mismo tiene unas disputas planteadas contra Luma, que están básicamente bastante paralizadas, esperando una decisión del Tribunal Federal sobre este tema, que se ha quedado ahí. Eso es lo otro que me ha sorprendido, que mucho ha tardado la jueza Taylor Swain. Yo pensé que luego que había resuelto el caso de DACO... Y una controversia que no es tan complicada. Por eso yo pensé que luego que había resuelto el caso de DACO, que lo mandó otra vez a las Cortes de Puerto Rico, y que usó el lenguaje que yo dije, pues el gobierno va a ganársela. La jueza no ha resuelto, y entonces ahora pienso que a lo mejor es más complicado de lo que uno creía. Sí, pero pues ciertamente hay una falta de certeza sobre ese caso. Ahora hay que ver cuál va a ser el proceso contractual que sigue la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para hacer ese tipo de reclamo a New Fortress. Por un lado se le va a reclamar a New Fortress por 40 millones, y por otro lado está en proceso de aprobación un contrato de 4,000 millones de dólares con New Fortress para el suplido del gas natural. Eso está ahí discutiéndose, y pues yo creo que ahora debemos ir al New Fortress Stock Watch, que tú y yo tenemos hace meses aquí, porque ayer te compartí, Aníbal, y compartí en mis redes sociales, que las acciones de New Fortress se estaban cotizando en algún momento en el día de ayer en 99 centavos. Están en rally. Ah, sí, ahora. ¿Y cómo están ahora? $1.11. Tuvieron 12 chavitos. Han subido, bueno, dice $1.11, pero acá dice 1.9. Volvió a bajar 1.10. Y de hecho, Aníbal, y esto es bien importante, una de las entidades que hace análisis financiero de estas acciones... Me decías algo de eso fuera del aire, explícame bien. Sí, dijo... o sea, un poco... Voy a buscarlo aquí. No han presentado su informe del tercer quarter del año, que ellos están obligados porque es una entidad que vende sus acciones en el... Y pidieron una prórroga. Y pidieron una prórroga, lo que les han pedido todos los trimestres este año. Que eso, para que la gente sepa, cuando tú pides una prórroga como entidad pública, varias veces,
sabes que estás en problemas. No, y aparentemente pidieron una prórroga diciendo, dame una prórroga porque estoy negociando mi deuda con mis acreedores. Exacto. Y dependiendo de lo que logre negociar, pues será mi viabilidad futura. No se ha rendido ese informe, me imagino que lo tendrán que rendir en los próximos días. Obviamente, mientras están sin rendir ese informe, están negociando con el gobierno de Puerto Rico. La última vez, la Junta de Control Fiscal, y esto yo lo comenté en tu ausencia, el gobierno mandó el contrato revisado a 7 años. Y cuando el gobierno lo mandó como que ese era el contrato perfecto. Y la Junta está diciendo, bueno, ahora nos lo mandaron revisado a petición nuestra, para que lo que dijo el gobierno que había conseguido estuviera en el contrato. Y yo dije, bueno, pues si no hubiera habido la Junta, el contrato no decía lo que decía el gobierno. Si no hubiera existido la Junta, nos hubieran despertado un contrato de 20 mil millones de pesos. El de 15 años. Por 15 años, que la Junta paralizó. Esto es importante señalarlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dice eso? Mira, una publicación que se llama Key and Check, que estas son publicaciones del mundo financiero, pues menciona lo siguiente, voy a leerlo en inglés y lo traduzco, ya se me acaba de ir, pero que básicamente lo que decía de que New Fortress está dependiendo del contrato de $4 mil millones de dólares para tratar de solventar su situación financiera, o sea, el contrato de $4 mil millones con Puerto Rico. Pero esta entidad entiende de que aún firmándose y formalizándose ese contrato con Puerto Rico, no están seguros de que eso va a salvar financieramente a la compañía. Son palabras mayores, y mi pregunta, y la hemos hecho en este programa, ¿por qué un quebrado quiere salvar a otro quebrado? Básicamente, no estoy diciendo que New Fortress está quebrada, pero está en una situación financiera bien dramática. Y el contratante aquí es el Estado Libre, o sea, es la Autoridad de Energía Eléctrica, que está en una situación de quiebra del 2017. Y yo creo que Puerto Rico no debe estar en el negocio de estar tirándole salvavidas financieros a entidades privadas que están al borde de la insolvencia. Entonces la pregunta es, bueno, si le damos este contrato $4 mil millones de suplido de gas, la primera pregunta, ¿no había otras compañías de gas en el mundo que nos supliera? Después lo que nos hizo New Fortress en este verano, que tú y yo lo discutimos en este programa. En el informe que yo leí la semana pasada, que era de una también están medios especializados, dice que precisamente por la situación tan financiera tan débil que tiene New Fortress y que por ende no tienen garantías de banco ni nadie le va a prestar chavo, están vendiendo el gas más caro que otras compañías. O sea, y estos son negocios malos que está haciendo el gobierno de Puerto Rico que nos van a dar por años. Ya de hecho, recordemos que la gobernadora hace unos meses, cuando se estaba hablando del contrato con New Fortress también, del acceso exclusivo por la Bahía de San Juan para el suplido del gas, dijo que había analizado legalmente y que entendía que el gobierno de Puerto Rico estaba en un estado básicamente de indefensión. Entonces nos vamos a meter con otro contrato con esta misma compañía por 7 años. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan B? O sea, vamos a imaginarnos que firman mañana y dentro de 6 meses New Fortress se va a la quiebra. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Y de hecho, si se va a la quiebra New Fortress, ¿cuáles son las implicaciones con Genera? Porque usualmente este tipo de contratos comerciales complicados siempre tienen unas disposiciones de que si la entidad se va a quiebra o la entidad matriz se va a quiebra, se activan unas disposiciones importantes en cuanto al contrato. Así que estamos hablando de negocios malos que al final del día usted sabe quiénes los van a pagar. Nosotros mismos como abonados. Y eso pues, esos son los temas, Aníbal, que yo creo y que yo insto a la legislatura a hacer fiscalización efectiva sobre estos temas. Los contratos con New Fortress, por qué estamos pagando tanto por el costo del combustible, más allá de los temas de cómo se esté traficando el gas natural a nivel mundial. Esos son los temas que inciden en los aumentos de luz que tenemos. El tema no es quién se sienta en el negocio de energía o si debemos quitarle o no poderes al regulador, que es la única entidad que nos está diciendo aquí la verdad desde hace 10 años sobre el tema energético. Algo que salió de las vistas, volviendo a las vistas o el proceso de revisión de tarifa, y quisiera que lo explicara brevemente, porque ya nos quedan como 2 minutos nada más, que los proyectos solares en Puerto Rico son más caros porque como nuestro sistema es tan viejo, hay que exigirle unas cosas. Explícate eso. Pues eso también es otra de las informaciones importantes que han surgido del proceso de revisión tarifaria. Básicamente pues se discutió allí de que los proyectos solares en Puerto Rico a gran escala mayormente
usualmente se están cotizando más caros porque el sistema está tan malo que se le están exigiendo unos temas técnicos adicionales a los desarrolladores, incluyendo que los proyectos es como paneles solares, pero tiene que incluir un elemento importante de almacenamiento, o sea, de bancos de batería, para bregar con las fluctuaciones y la intermitencia de la energía solar en un sistema como el de Puerto Rico, que no está, como no se ha reconstruido la red, a pesar de tener 15,000 millones de pesos en una cuenta de banco allí. Pues mira, pues tenemos un sistema que es un sistema agarrado con hoja de bejuco y chicle desde María, aceptando toda esta cantidad de energía renovable que ya está aceptando. De hecho, ya más de 180,000 abonados le están aportando energía todo el tiempo renovable al sistema. A mí lo que me explicaron es que las plantas pues tienen una capacidad de subir y bajar su generación. Correcto. Y entonces cuando tú estás metiéndole energía renovable, pues si de momento pues el sol no produce tanto, pues la planta tiene que subir, y si está produciendo baja. Que las nuestras son tan y tan viejas que no están acostumbradas a esa dinámica. Y entonces pues ahora que si fueran plantas modernas, las plantas modernas suben y bajan sin ningún problema. Exacto. Y eso es lo que debió haber ocurrido en Puerto Rico desde hace más de 10 años. De hecho, una cosa que mucha gente no conoce. La ley 57 del 2014 le ordenó a la autoridad hace 11 años. Mira, evalúa tu flota de generación, y si no cumple con estos estándares de plantas modernas, que no cumplía obviamente, pues vamos a comenzar una licitación para que compañías privadas comiencen a construir plantas y se lleguen a unos arreglos de compraventa de energía. Pues no ocurrió. Sabemos que hay una planta que dejó Pierluisi un contrato firmado antes de irse en diciembre del 2024. Todavía se está evaluando. Energisa. Pero no tenemos eso, ¿verdad? Sí tenemos, ¿verdad?, los proyectos de conversión a gas natural de muchas de estas plantas, pero es la planta vieja. Es la misma planta vieja. Y ponerle lipstick ahí más o menos, peñarlo un poquito. Y es una situación mejor que la que tenemos, pero el sistema no está listo hoy para aceptar la cantidad de energía renovable que, oye, porque por las circunstancias tan malas que hay en el sistema, la gente se ha visto obligada a integrar esta energía renovable. Así que son temas, retos importantes que tiene nuestro sistema eléctrico. Nos vamos a la pausa. Te voy a pedir que te quedes y que hagamos un segmento medio, estamos casi ya a fin de año. Yo quisiera contigo, yo lo hice para los temas políticos hace unos días, un poco tu análisis, dónde está todo nuestro sistema energético un año después de las elecciones y ya casi un año de la gestión de la nueva gobernadora. Tú estás en el Comité de Energía, que no se reúne creo que desde mayo. ¿Dónde estamos con la contratación de Luma? ¿Dónde estamos con la conversión? O sea, todo, ¿dónde estábamos y dónde estamos hoy? Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo conversando con Ramón Luis Nieves. Bueno, Ramón Luis, estamos ya en noviembre, ya pasó un año de las elecciones, por ahí pues ya diciembre es una época, pueden suceder cosas. Si yo te hago la pregunta, que es la que te voy a hacer, sí. ¿Dónde estaba el sistema eléctrico de Puerto Rico hace un año y dónde está hoy? ¿Dónde estamos igual? ¿Dónde estamos mejor? ¿Dónde estamos peor? Un poco aprovechemos para hacer esa reflexión y también el contexto de las cosas que se prometieron en la campaña pasada, en este caso por la gobernadora que salió electa. Tú has seguido estos temas de cerca, eres miembro del Comité de Energía que la gobernadora nombró, así que danos tu assessment, como dicen allá en el norte. Bueno, Aníbal, hay que hablar primero de los cambios de política pública que ha ocurrido desde hace un año hasta hoy y de la ejecución. Ok, ¿verdad? Interesante. Hablando de los cambios en política pública, la política pública de Puerto Rico en el tema energético del 2010, cuando aquí en Puerto Rico el gobernador era Luis Fortuño, republicano, Jennifer González, speaker de la Cámara, Tomás Rivera Chats, presidente del Senado. Eso fue 2010. En 2010 se crean dos legislaciones importantes, la ley 82 y 83, que crea una cartera de energía renovable. O sea que son leyes que lanzan unas metas para Puerto Rico para integrar energía renovable a nivel masivo. Eso es 2010. Pero en el 2024 sale electo Donald Trump en Estados Unidos y Jennifer González en Puerto Rico. Donald Trump, desde la campaña, llevaba una
¿verdad?, una andanada contra la energía renovable, diciendo que la energía renovable es un engaño, es un scam, como dice, que era peligroso, que era una agenda woke de izquierda. Y porque no hay calentamiento global. Que el calentamiento global es una ficción. Y privilegiando entonces que se volviera a retomar, o sea, que se rechazaran los 10, 15 años de política pública a favor de las renovables para retomar el apoyo a los combustibles fósiles, particularmente gas natural y tecnologías como la nuclear. Esa es la política de Donald Trump. Tan pronto Donald Trump llega a la presidencia en enero del 2025, firma una serie de un montón de órdenes ejecutivas, pero comienza un proceso de cambio de política pública energética para echar hacia el lado todo lo que diga la palabra green energy, renewable, solar, todo. Eso tiene un efecto particularmente, o sea, sobre todo en Estados Unidos, pero en Puerto Rico tiene unos efectos, porque tanto el EPA, la EPA, como el DOE, el Departamento de Energía, suspenden una serie de programas que la administración Biden tenía corriendo, que otorgaban millones y millones de dólares para impulsar la energía renovable en Puerto Rico, particularmente para personas de escasos recursos en nuestro país. Así que la cancelación de esos programas por el presidente Trump pues tiene un impacto directo sobre la política energética del país. Por otra parte, Jennifer González, en su campaña, ¿verdad?, y luego como gobernadora, siempre hablaba de la diversificación, de que Puerto Rico necesitaba diversificar su cartera de energía. Y eso de diversificar quiere decir, puede haber renovables, pero no podemos ignorar o tenemos que incluir más bien los combustibles fósiles dentro de la mezcla energética de Puerto Rico. Y estamos hablando de gas natural, básicamente. Así que la primera acción legislativa que toma la gobernadora en marzo de este año fue aprobar la Ley 1. La Ley 1 lo que hizo fue que eliminó las metas intermedias de la política de energía renovable de Puerto Rico, que decían de que para el 2025 se supone que estuviéramos en 40% de energía renovable. Eso no ocurrió, obviamente. Y para el 2040 se supone que estemos en un 60%. Así que esas dos metas las elimina y la deja al 2050. Eso le da flexibilidad al gobierno para ajustar su política energética y sí integrar renovables, porque no se está quitando los renovables del sistema, pero para privilegiar las conversiones a gas natural de las plantas de la autoridad e incluso nuevas plantas de gas natural. Y esa ha sido esa es la parte de política pública que ha cambiado de manera importante. Además, la gobernadora, y tanto la gobernadora como el presidente Trump, o sea, como la presidencia de Trump, han aprobado órdenes ejecutivas para, en el caso de Trump, para apoyar los cambios del sistema energético de Puerto Rico. En el caso de la gobernadora, para extender lo que llaman las órdenes ejecutivas de emergencia, donde para los proyectos energéticos básicamente se les va a eximir y se les va a acelerar sus procesos de permisos. En la parte regulatoria también, recientemente, la gobernadora aprobó una orden ejecutiva de emergencia enfocada en los proyectos de energía renovable que llevaban muchos años, que estaban ahí más o menos dando tumbo, pero que estaban quizás en un proceso de permiso bastante avanzado, para que se aceleraran los procesos y se pudieran trabajar sus permisos este año. ¿Y por qué? El fundamento de eso es porque parte de lo que aprobó Trump en lo que llama el Big Beautiful Bill es la eliminación de unos incentivos contributivos que se llama el ITC, entre otros, que son mecanismos de financiamiento que utilizan los desarrolladores de energía solar en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que, como se suspenden el año que viene, se eliminan, y tenían que moverse los proyectos para cumplir y poder recibir esos últimos beneficios, la gobernadora aprobó estas órdenes ejecutivas. Y se están moviendo, y lo que Julián nos dijo, Herencia, cuando estuvo con nosotros, de que se están moviendo esos proyectos. Sí, me consta que sí que se están moviendo, y de hecho había unos procesos de aprobación, tanto por la Autoridad Eléctrica, que eso es parte de la orden ejecutiva, como por el negociado de energía, y entiendo que como 8 proyectos van a encaminarse en esa ruta, para que puedan estar ya desarrollados construidos entre el año 2026 y 2027. Okay. Esa es la parte de política pública. Ejecución. Lo primero que hizo la gobernadora en diciembre del 2024, al ser electa, fue crear un comité de trabajo para asesor sobre el tema energético. Yo soy parte de ese comité. Se reunió en muchísimas ocasiones entre diciembre y enero, y luego la última reunión fue en abril. De ese equipo asesor un poco sale la idea
de la Ley 1, ¿verdad? De la eliminación de las metas intermedias. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto como se aprobó, pero básicamente el concepto era ese. El comité asesor pues ya no lo ha reunido desde abril, pero también en enero, y quizás se explique una cosa con otra, en enero la gobernadora nombra al ingeniero Josué Colón como director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, pero también como usuario de energía, que básicamente con una orden ejecutiva que le da unos poderes bastante plenipotenciarios en Puerto Rico para que él se encargue de la ejecución de la política energética. Y por lo menos mi evaluación... Pero por orden ejecutiva no le puedes dar poderes que no tienen ley, o sea... Claro. No, o sea, a mí me sorprendió que nunca se envió un proyecto de ley para crear el SAR por ley. Sí. Y entonces decirle claramente los poderes que tenía. Eso me llamó la atención. Había anteproyectos corriendo por ahí, pero la gobernadora decidió hacerlo por orden ejecutiva. No sé si eventualmente lo formalizará como ley. Yo creo, mi evaluación, por lo menos del trabajo de Josué Colón, es que es la siguiente. En ley, o sea, la ley 29 del 2009, que es la ley de las alianzas público-privadas, cuando es enmendada en el 2018 para la privatización de la autoridad, incluyendo que lleva los contratos de Luma y Genera, le da los poderes de fiscalización sobre esos contratos a esa autoridad de alianzas público-privadas. Pero realmente, pues, en los 4 años anteriores no hubo tal fiscalización efectiva de esos contratos, pero obviamente Josué Colón, que es un experto en el tema de energía, con décadas de experiencia en el tema, sí ha llevado una fiscalización sólida sobre el sistema eléctrico, incluyendo una carta que sale de 81 páginas en este verano, que sienta las bases para la cancelación del contrato Luma, que algo que podemos evaluar un año después de la elección. Es que ese proceso está básicamente paralizado, por lo menos hasta noviembre, hasta que estamos hablando. Ok, pero la gente en su casa hoy tiene menos apagones que hace un año. No puedo decirlo así a ciencia cierta, pero por lo menos la impresión que tengo es la siguiente. Bueno, más que la impresión. Tan pronto la gobernadora fue electa, la evaluación que hizo hasta su juramentación es que se esperaba que en este verano del 2025 hubieran apagones masivos por unas deficiencias en que no se estaba generando suficiente energía en las plantas de la autoridad eléctrica para atender la demanda energética, particularmente la del verano. Pero entre enero y el verano, Genera logró reparar muchas de esas unidades que fueron aportándole una serie de megavatios importantes, creo como 1000 megavatios, al sistema eléctrico, que provocaron que no se diera ese panorama apocalíptico que se esperaba. Así que continúan los apagones, continúan problemas con el servicio, pero no los que se esperaba si esos megavatios no hubieran entrado en función. ¿Y qué podemos esperar para el año que viene, tú crees? Bueno, y antes del año que viene, una cosa importante que ocurrió, Aníbal, obviamente, es que entre septiembre y octubre del 2025 se aprobaron unos aumentos, ¿verdad? Unos aumentos que no existían antes. Uno, la tarifa provisional, que como explicaba en otros segmentos, en otro momento, es parte del proceso de aprobación de cada 3 años de la evaluación de la tarifa básica. El renglón de las pensiones para atender el tema de los pensionados de la autoridad eléctrica. Y pues hemos visto cada trimestre que en la medida que la autoridad, que Luma tenga que, o que genera en este caso, tenga que generar energía, valga la redundancia, utilizando combustibles más caros que el gas natural, pues lo terminamos pagando nosotros y sube. Así que yo creo que ha habido un panorama de aumento bien preocupante. Y un desarrollo no positivo es que hace un año no hablábamos de, aunque existía, pero no estaba en la discusión pública el conflicto Genera New Fortress con el gobierno. Y este año, pues de momento, ha habido momentos donde la gobernadora ha usado hasta un lenguaje bien fuerte contra New Fortress, pero a la misma vez sigue negociando con ellos. Seguimos amarrados a ellos. Así que creo que, desde mi perspectiva, el año va a terminar con el contrato de Luma intacto en este momento, y con, por lo menos en la mente de muchos puertorriqueños, un problema con New Fortress que existía, pero que no sabíamos que existía, porque el conflicto... Lo conocíamos en teoría. El conflicto estaba desde el origen, o sea, eso lo sabíamos. Pero lo sabemos en teoría, pero no lo habíamos visto en la práctica. Lo de las barcazas no poder entrar nunca había pasado.
Exacto. O no poder entrar o no querer entrar. Eso nunca había pasado. Que pasó las dos cosas. Una, en verano eso, no la retiraron y ahora después no podían entrar por la controversia con los pilotos. Sí, así que... Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Aníbal, y a la gente. Bueno, yo regreso con el último segmento luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento, hoy martes 18 de noviembre, antes de hablar de dos temas federales que quiero conversar con ustedes. Yo he dicho que la reforma contributiva va a ser la nueva fruta de la discordia entre el liderato legislativo del PNP y la gobernadora. Hablé de eso temprano en el programa, pero hoy la gobernadora ha hecho unas expresiones. Yo no voy a presentar algo para que después vengan a hacerle cambios, refiriéndose a la reforma contributiva. A esta fecha no hay proyecto presentado. La gobernadora no sabe si va a convocar una extraordinaria o no va a convocar una extraordinaria, pero la cita textual, para que vean, como diría Jonathan Lebrón, el excelente ambiente laboral dentro del PNP, todavía no presentará, no en términos que no va a presentar legislación. Me voy a reunir con los presidentes legislativos, discutiremos los proyectos y después de eso tomaremos una decisión. Estoy esperando, la sesión legislativa acaba hoy martes. Entonces, cuando se le pregunta, según la gobernadora, aunque tiene redactado el proyecto desde enero, wow, y le ha hecho cambios, no lo presentó en la actual sesión ordinaria por entender que debía modelarlo o analizar sus componentes. Oye, si tú tienes un proyecto escrito y no lo has modelado y no has analizado sus componentes, no lo tienes escrito. Eso hay que modelarlo, porque yo no voy a presentar algo para que después vengan a hacerle cambios. Así que básicamente la gobernadora le está diciendo a los legisladores que ellos no le pueden hacer cambio a lo que ella presente. Pero cuando tú lees las declaraciones de la gobernadora hoy, nuevamente no menciona a la Junta de Control Fiscal. Ahorita les decía al principio del programa que la Junta le ha dicho al Congreso en su informe anual que nosotros no estamos listos para evitar déficit porque no hay la disciplina que se hace falta y que si ellos no estuvieran nos hubiéramos descuadrado los presupuestos. Pues ese es uno de los problemas. O sea, la gobernadora va a presentar una reforma contributiva sin el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Ya eso le pasó a Pierluisi. Y la Junta los detuvo. Y ahora vamos por el mismo camino. Bueno, pero en la esfera federal, el periódico Washington Post tiene una información en exclusiva de que el proceso para desmantelar el Departamento de Educación, tan importante aquí en Puerto Rico, aquí los dos programas más grandes de fondos, bueno, está el programa de SNAP, el programa del PAN, que son ayuda directa a los ciudadanos. Pero en términos de las funciones del gobierno, lo más grande es educación y salud. Pues dice el Washington Post que hoy se espera que se anuncien los planes para desmantelar el Departamento de Educación sin legislación. La movida ha sido descrita por personas que le han hablado al periódico Washington Post. Lo que van a hacer es que aparentemente van, mediante órdenes administrativas y órdenes ejecutivas, mandar diferentes componentes de lo que hoy es el Departamento de Educación Federal a otras agencias del gobierno. Así que estaremos pendientes a qué es lo que va a suceder con un departamento, repito, tan importante para Estados Unidos, pero particularmente para la realidad aquí en Puerto Rico. Y finalmente, y de esto hablamos también en el podcast Análisis de la ZLA, que estará disponible a las 7 de la noche, el escenario en Washington ha cambiado dramáticamente durante las pasadas 48, 72 horas. Y todo esto tiene que ver con los expedientes de este pedófilo que era amigo de Donald Trump y amigo de Bill Clinton y amigo de Larry Summers, que fue presidente de Harvard y secretario del Tesoro y amigo de medio mundo, que murió en una cárcel en el 2019, dizque por
busquen el podcast donde Zoe y yo lo analizamos en más detalle. ¿Qué es lo que yo quiero traerle hoy a la atención? Es por primera vez, y por qué dije que hay un jamaquión en la política norteamericana. Por primera vez en 10 meses, los republicanos no hacen lo que Donald Trump quiere. Donald Trump intentó que no se bajara a discusión en el floor de la Cámara un proyecto de ley, que es un proyecto para ordenarle al Departamento de Justicia que haga pública todos los expedientes de Jeffrey Epstein. Donald Trump se burló de ese proyecto de ley, dijo que esto era un fraude de los demócratas. 4 republicanos, entre ellos la congresista Marjorie Taylor Greene, que era una de las más pro Donald Trump, le dieron su firma a los demócratas para que el proyecto bajara a votación. La llevaron a ella y a la congresista Laura Boebert a Casablanca para doblarles el brazo. Y cuando Donald Trump se dio cuenta, número 1, que había los votos para llevar el proyecto a votación. Y número 2, que muchos republicanos le dijeron, si el proyecto llega a votación, nosotros vamos a votar a favor. Pues Donald Trump el domingo tuvo que cambiar sus estrategias y decir que él está a favor de que se apruebe el proyecto y luego decir ayer que si el proyecto se aprueba, él lo va a firmar. Es la primera vez que los republicanos dejan de actuar como un sello de goma de Donald Trump. Esto está creando unas divisiones profundas en el grupo MAGA de los seguidores de Donald Trump. Porque en la campaña, Donald Trump y los seguidores de Donald Trump eran los que decían que los files de Epstein no se hacían públicos porque eso era una conspiración de los demócratas, porque Epstein estaba vinculado a Clinton, a los demócratas, lo que a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad. No hacen más que ganar las elecciones, nombran a la secretaria de Justicia Pam Bondi. Ella en febrero dijo, tengo los expedientes en mi escritorio y los vamos a hacer públicos. Y de momento cambiaron las señales. Y Donald Trump dedicó todo este tiempo a evitar que se hicieran públicos los expedientes. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Ya sabemos que hay algunos... O sea, primero se sabe que Donald Trump y Epstein fueron íntimos amigos. Hay pruebas de varias ocasiones que Donald Trump se montó en el avión de Epstein. No hay evidencia de que haya estado en la isla privada que Epstein tiene o tenía en unas islas, cerca de las islas, bueno, en las Islas Vírgenes norteamericanas. Sí ha surgido un email donde se insinúa o se dice que Donald Trump estuvo con una de las mujeres niñas, que es de las que denuncia a Epstein en la casa de Epstein en Florida. Así que hay un montón de evidencia circunstancial de este vínculo entre Donald Trump y Epstein. Así que esto apenas comienza. Lo primero, vuelvo y repito, y eso me da esperanza, es la primera vez que los republicanos no hacen lo que Donald Trump quería. Ha tenido que cambiar la estrategia. Hoy tuvo un encontronazo con una periodista, le dijo piggy, le dijo gorda. Y esas son las señales cuando Donald Trump comienza a ponerse nervioso y comienza a perder control sobre la situación. Se supone que el proyecto para que se hagan públicos los expedientes de Epstein se apruebe hoy en la Cámara Federal. Inclusive hay el rumor de que puede ser que se apruebe por unanimidad, porque de momento los republicanos no quieren aparecer como que ellos están protegiendo a un pedófilo y a los conspiradores junto con el pedófilo. Pero eso fue lo que estaba haciendo Donald Trump hasta el domingo. Hasta el domingo, una resistencia, le llamó a Marjorie Taylor Greene traidora, una resistencia a que esto se hiciera público. Se aprobará hoy en la Cámara, está por verse qué va a hacer el Senado. Ya el Trump dijo que si se aprueba en Cámara y Senado y se lo envían, él lo va a firmar. ¿Qué hay en esos expedientes? Nadie lo sabe. ¿Va esto a ser el comienzo del fin de la era de Donald Trump? No lo sabemos. Repito, lo que sí podemos concluir es que por primera vez, los republicanos no complacen a Donald Trump en algo que él quiera.
Bueno, y antes de despedirme hoy, les recuerdo que me he unido, porque esa es la expresión que me gustaría usar, a todas estas campañas de Viernes Negro, Black Friday y Cyber Monday. Si usted está buscando un regalo de Navidad, regale un libro. Si usted está buscando simplemente algo para leer en esta época, regale un libro. Y tenemos una oferta especial que comienza hoy de mi nuevo libro, En Primera Fila, Las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Esto es una oferta exclusiva en internet en mi página acevedovilá.net. Si lo ordenas desde hoy hasta el lunes 1 de diciembre, que es Cyber Monday, en lugar de $49.50, pagarías $40. Pero no solamente eso. Si lo ordenas en esta oferta de venta especial de Viernes Negro, además de comprarlo por $40, te vamos a regalar uno de mis otros 4 libros que había publicado anteriormente. Usted entra a la página, ordena el libro, ahí le va a permitir escoger uno de los 4 libros que están y sería $40 más el acarreo. Así que aprovechate de esta oferta. Lo puedes hacer también a través de ATH Móvil. Si lo haces por a través de ATH Móvil, como ATH Móvil no te tiene para escoger los libros, tendrías que pagar $45.50 para que incluya el acarreo. Y en la parte que tú puedes escribir, pues le pones alguna palabra de cuál de los libros anteriores quieres ordenar. Si tienes duda, entra a acevedovilá.net y allí vas a tener toda la información. Con eso me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas.